Menciono unas personas y usted me dice una palabra que se le venga a la cabeza con esas personas. ¿Listo? Arranco. Entonces, Gustavo Petro. Berraco, creo. Juan Manuel Santos. Heredero. Álvaro Uribe. Uf, ¿Lo dejan uf? no. Sí, lo dejé en uso. Marta Lucía Ramírez. Una mujer acomodada al sistema. Le pregunto por Iván Duque. Incapaz. Le pregunto por Sergio Fajardo. Dormilón. Alejandro Gaviria. El profe intelectual. Ingrid Betancourt. Una víctima, pero resentida, diría yo. Rodolfo Hernández. Cafarachero. Oscar Iván Zuluaga. Juan Zurriaga. No lo sé. Juan Manuel Galán. Heredero. También. Alex Char. Corrupto. Corrupto y manipulador de las mujeres. Federico Gutiérrez. ¿Quiere que diga la palabra? Dígala tranquila. Gamín en la política. Peñalosa. Un aparecido de verdad en la política. Buenas, mi nombre es Adriana Betín y continuando con el análisis de este discurso ya mencionado y mostrado anteriormente sobre Francia Márquez, que es entrevistada por una periodista para darle cualidades a sus contrincantes o referirse a la primera palabra que se le viene en mente, y son esos adjetivos los que nos hizo escoger este enunciado, porque se evidencia la significación de esos adjetivos de un sujeto a otros sujetos y lo que ellos mismos pueden significar o pueden transmitir que las demás personas puedan tener. También lo partimos desde esta entrevista, nuestro análisis sobre el discurso, sobre el título, perdón. El título mencionado en esta entrevista, lo citamos, es "Uf", entre comillas, Francia Márquez no supo qué decir sobre Uribe, cierro comillas. Ese uf es para nosotros una interjección, pero esa interjección, si lo buscamos en el diccionario, aparece algo, por ejemplo, exageradamente, algo que nos gusta, algo bonito, pero entonces, si lo llegamos a este plano de discurso, y con base a lo que está refiriendo es una entrevista sobre políticos y sobre esos contrincantes, si mencionamos a Uribe en un plano derecha, relativamente se basa a un mejor presidente, a lo mejor que le pudo haber pasado a Colombia, a lo máximo de todo lo que ha vivido Colombia. Pero si lo pasamos a un plano izquierdista, que ojo, es el plano de Francia Márquez en gran parte, pasa a ser todo lo contrario a lo que una persona de derecha va a pensar. Pasa a ser asesino, lo peor que le pudo haber pasado a este país, y entonces se va una balanza, y eso es lo que queremos ser, que a pesar de que no sea un adjetivo como lo es los demás, que también obviamente expresan una subjetividad en cada persona que lo lea, en cada persona que lo escuche,
Esta interjección también valora varios significados que hacen parte de la importancia de mirar el análisis discursivo también desde lo afectivo y desde lo que puede expresar y pueda sentir una persona que esté de acuerdo o no esté de acuerdo, mirar esa palabra como algo más o como algo menos. Muy bien, continuando con este análisis discursivo sobre la entrevista de Francia Márquez y todos los adjetivos que ella menciona por cada representante político que le mencionan, cabe destacar que dentro de esta entrevista podemos encontrar adjetivos evaluativos no axiológicos, porque en realidad Francia no muestra ningún juicio de valor, ninguna emoción, ningún afecto en diferentes adjetivos que ella menciona, como por ejemplo cuando le mencionan a Iván Duque, ella dice que ha sido una persona incapaz. Sin embargo, no muestra que le está metiendo algún sentimiento o emoción detrás de este adjetivo. Asimismo, cuando le preguntan por Sergio Fajardo y ella responde que es un dormilón, podemos ver que ella simplemente está evaluando las cualidades de estas personas. También el ejemplo de Juan Manuel Santos, cuando ella menciona que es un heredero, podemos también observar que es un adjetivo evaluativo no axiológico, porque ella no está emitiendo un afecto hacia ellos, sino que está evaluando cada una de sus cualidades. Bueno, teniendo en cuenta que los adjetivos, subjetivos axiológicos emiten un juicio de valor, es decir, en diferencia entre lo bueno y lo malo, queremos hacer un análisis de los subjetivos axiológicos empleados por Francia Márquez en la entrevista hecha por Vicky Dávila. Si bien el formato no es un discurso, sino una entrevista, vale aclarar que aún así se muestra la competencia ideológica de Francia Márquez. Entonces, el formato empleado es: Vicky pregunta por un personaje público y ella lo define en una o varias palabras. Entonces, por ejemplo, ella no utiliza explícitamente bueno o malo, pero sí utiliza adjetivos o silencios que ocupan el lugar del axiológico. Por ejemplo, cuando es preguntada por Gustavo Petro, ella dice que es berraco. Entre risas dice que es un hombre berraco. Es decir, está denotando que Gustavo Petro, desde su perspectiva, es alguien bueno. He ahí el axiológico. Cuando es preguntado, por ejemplo, por Uribe, hace un silencio sepulcral, pero en el silencio también habla. En el silencio también está denotando que su postura frente al personaje por el cual es preguntada es negativa. El silencio en este caso juega un rol negativo. Igual sucede con Oscar Iván Zuluaga. Hay que tener en cuenta que este personaje es el candidato del Partido Centro Democrático, del cual Uribe es el personaje principal. Entonces también hay un gran silencio cuando es preguntado por Oscar Iván Zuluaga. Por último, cuando se le pregunta por Alex Char, el candidato presidencial, dice que es un corrupto y un maltratador de las mujeres. Automáticamente es algo peyorativo, negativo. La carga axiológica que está usando Francia Márquez es totalmente negativa y se nota que su postura es contraria. He allí lo axiológico. La postura ideológica de Francia Márquez es contraria a la de Alex Char, a la de Uribe, a la de Oscar Iván Zuluaga, y está a favor o tiene cierta simpatía con la propuesta de Gustavo Petro. Ahora bien, analizando un poco más a detalle el ethos de Francia Márquez en esta entrevista, podemos decir que Francia se ha manifestado de una forma diferente, un poco peculiar, pues no estábamos acostumbrados a este tipo de intervenciones políticas. A lo largo de la historia
política de Colombia, porque Francia ha mostrado una personalidad por medio de su discurso sincera, ha mostrado ser abierta, ha mostrado ser segura de lo que dice y sobre todo una mujer fuerte, aguerrida, que ha tenido que pasar por diferentes sucesos bastante complejos en su vida y aún así está dando pie de lucha para que se logre el cambio que todos queremos en el país. Entonces podemos decir que Francia ha marcado la diferencia por medio de su discurso. Gracias.